Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es John Jairo Méndez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Para este video justamente vamos a hacer el tema de física general, donde vamos a hacer unos ejercicios y muestro mi documento de identidad, donde se ve claramente mi número de identificación, que es el 1130-600-400. ¿Listo? Generalmente el número que se me asignó se define directamente por la suma de los valores de cada uno de los dígitos y el número que me tocó fue el 15. Pues la suma sería 3, 1 más 1 más 3 más 6 más 4 es igual a 15. Entonces al hacer las operaciones podemos obtener que al cambiar los valores que estamos aquí, podemos evidenciar que los valores que se dio fue los que están justamente aquí, y al redondear serían 2 en componente X y 1 en componente Y, justamente para lo que tiene que ver con el numeral A. Para el operador B, perdón que lo diga, sería lo mismo, sería solamente cambiar este número, sería por el 15, y este operador también cambiarlo por el 15. Al realizar las operaciones de 1,07 y 1,5 sería directamente por la parte de la aproximación, hacer todo el tema de la aproximación sería 1 en componente X y 2 en componente Y. Al hacer el tema de lo que tiene que ver con el simulador, y al colocar cada uno de los enunciados, podemos obtener que eh, la magnitud es 2.2, la dirección 26,6, el componente X y el componente Y. Al escribir los datos, justamente los tenemos aquí en la parte inferior. Listo, generalmente, ¿qué obtenemos? Aquí en este momento tenemos también el vector B, lo tenemos aquí en este momento. Tenemos igualmente 2,2, 63,4, 2,2 en magnitud, 63,4 en dirección, componente en X es igual a 1 y componente en Y 2.0. Al realizar las operaciones donde dice C es igual a A más B, es igual al componente C que se encuentra aquí. Sería el valor que se encuentra justamente en este valor, lo tenemos descrito en la parte superior. 4.2 en magnitud, dirección 445.0, componente en X 3.0 y componente en Y 3.0. Listo, al hacer cada una de las operaciones, hacer cada uno, podemos hacer esta operación aquí, serían 2 en A y justamente 2 en B. Al hacer la operación en A nos damos cuenta que es 4.5 en magnitud, 26,6 en dirección, componente en X es 4.0 y componente en Y 2.0. Justamente lo podemos evidenciar justamente aquí en esta parte. B también sale de la siguiente manera: 4.5 en lo que tiene que ver con la magnitud, dirección 63,4, en componente en X 2.0 y componente en Y 4.0. Podemos evidenciar justamente la tabla. Ahora lo que tiene que ver con la sumatoria de los dos vectores sería 8.5 en magnitud, dirección 45.0, componente en X y componente en Y, cada uno de 6.0. Y así sucesivamente vamos haciendo cada uno de los ejercicios, donde cada uno de los ejercicios se ve el resultado que va obteniéndose. Vamos directamente a lo que tiene que ver con 3A y 5B. 3A y 5 en B. Lo que tiene que ver con 3A y 5 en B, 6.7 y 26,6. 6.0. Aquí justamente se encuentran valores. Y el tema que me llama mucho la atención es el tema negativo, menos 5A más 3B. Entonces al hacer el tema de menos 5A más 3B. El 3B. Listo. Al hacer el componente directamente nos da 11. Componente A, menos 5A, 11.2. Lo que tiene que ver con la magnitud 11.2, la dirección menos 153.4, componente de X menos 10.0 y componente Y menos 5.0. Al hacer el componente, el vector B, que será 3B, justamente sería 6,7, 63,4 y componente de X 3.0 y componente de Y 6.0. Ahora la sumatoria de los dos vectores sería 7.1, justamente aquí, lo que tiene que ver la magnitud, lo que tiene que ver con la dirección 171.9,
en lo que tiene que ver con componente en X en menos 7,0 y componente en Y 1,0. Con este terminaríamos el primer ejercicio. Ya seguimos con el segundo, que hace referencia a los movimientos uniformes y en rectilíneo y movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Vamos a hacer todo el tema del cambio, justamente, teniendo en cuenta que este operador cambia por el número 15, que es el número la sumatoria de cada uno de los dígitos de mi número de identificación. Para la fórmula, identificamos que la fórmula sería desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? En la aplicación lo podemos definir que 128 km por hora sería el que se nos define en la parte superior por 15 sobre 50, 50h. ¿Listo? Para calcular esto directamente, ¿listo? Para hacer la operación primero de la división, hacemos que 15 sobre 50 es igual a 0,3. Hacer la multiplicación 128 km por hora, hacer la multiplicación directamente por 0,3. Hay una parte importante que al estar multiplicando y al estar dividiendo, estos se cancelan. Y hacer la multiplicación directa sería en kilómetros, 368 km por hora. ¿Listo? Teniendo 368,4 km por hora, al hacer lo que tiene que ver con la aproximación, con el redondeo, hace 368 kilómetros. ¿Listo? Vamos a calcular el segundo punto. El prototipo del ingeniero desarrolló en simulaciones 3D alcanzó un máximo de 1205 km por hora debido a la necesidad cubierta del tipo de lancha y el agua. Dentro de sus cálculos logró mejorar la dinámica que alcanzaba una mejora de 40 km por hora. Sin embargo, el combustible acaba en un tiempo de operador que es igual a 15 sobre 100. ¿Listo? ¿Cuál es la velocidad del valor del ajuste final? Valor de la velocidad final al hacer el ajuste sería velocidad inicial es igual a 1205 km por hora, velocidad de ajuste 40 km por hora. El tiempo lo tenemos definido que es 15 sobre 100. Esas serían las tres variables que vamos a utilizar. Entonces, al utilizar la velocidad final, al calcular la velocidad final será 1205 km por hora más 40 km por hora. ¿Listo? Al hacer una suma normal de términos semejantes, será 1245 por hora. ¿Listo? La velocidad final. ¿Cuál es la distancia máxima lograda con el valor de velocidad final? Sería desplazamiento es igual a velocidad final por tiempo. 1245, que sería la velocidad final, multiplicado por 0,1. ¿Dónde salió 0,1? Salió que en la parte superior hacemos esta operación y nos da 0,1. ¿Listo? Al hacer la multiplicación y tener términos que son uno dividiendo, uno multiplicando, el mismo término se hace en x igual a 124,5. Al hacer la aproximación de este término, sería que x es aproximada a 124 kilómetros. Eso fue lo que se desplazó. ¿Listo? ¿Cuál es la razón de proporcionalidad entre la velocidad del vehículo clásico versus el vehículo híbrido? Hacemos el tema de la proporción, seríamos directamente lo que tiene que ver con la velocidad inicial sobre la velocidad final, que es una proporción de 0,96, aproximando será 1. ¿Listo? La proporción en 1. De la siguiente tabla debemos hacer un tema de los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos en la parte inferior? Que velocidad es igual a hacer los cálculos, siempre hacer los cálculos en metros por segundo, de acuerdo al estándar internacional, sería 1228 km por hora multiplicado por 1000 metros, que sería el cálculo de un kilómetro, igual en lo que tiene que ver con tiempo, una hora sería igual a 3600 segundos. Al hacer toda la multiplicación correcta, sería 1.228.000 directamente sobre 3600. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace aquí en este caso? Sería la multiplicación de este por este. ¿Listo? Y este por esto se cancela, se queda sobre 1. ¿Listo? Entonces sería, igualmente se hace aquí esa parte, sería el número que daría que en ese momento. ¿Listo? ¿Qué se hace en este caso? En esta división sería 341.1 kilómetros, que eso es igual, eso es
en la cifra de metros por segundo. ¿Listo? En la aproximación sería 341 metros sobre segundo. La aceleración, definimos que directamente la aceleración en la parte superior, la aceleración está definida sobre metros sobre segundos elevado a la 2, y la aceleración sería igual a 12 metros sobre segundo a la 2. ¿Listo? Para definir, bueno, nos pidieron en ese ejercicio tres cosas importantes: lo que es la aceleración, lo que es el desplazamiento y la velocidad final. Lo que tiene que la aceleración, 12 metros sobre segundo al cuadrado, y directamente lo que tiene que ver con la fórmula para el desplazamiento sería desplazamiento es igual a desplazamiento inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 sobre 2, lo que tiene que ver con aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listo? La aplicación lo podemos definir porque generalmente en la parte superior definieron que la aceleración iba a ser pues directamente aquí, el desplazamiento inicial, perdón, sería 0. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la multiplicación, la suma de las operaciones que tenemos aquí en este momento. Sería 0 metros, que es el desplazamiento inicial. Sería directamente 341 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial. ¿Listo? Que la acabamos de calcular en la parte superior. Por 6 segundos. ¿Listo? Por 6 segundos. En la parte superior se nos dice que el tiempo es de 6 segundos. ¿Listo? Más 1 sobre 2, 12 metros sobre segundo al cuadrado, más 6 segundos sobre... 12 metros sobre segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado. Al hacer lo que tiene que ver con las multiplicaciones ya, serán 2046 más 1 sobre 2 por 12 metros cuadrados más 12 metros por segundo al cuadrado por 36 segundos al cuadrado. Al hacer lo que tiene que ver con la aproximación, siempre vemos que este número que está multiplicando está dividiendo, entonces esto directamente quedaría solamente esa cifra, 12 metros multiplicado por 36. ¿Listo? Al hacer lo que tiene que ver con la operación que sigue, sería 2046 metros más 1 sobre 2, 432 metros. Al hacer multiplicación de estos dos, porque de acuerdo a la ley de jerarquías, es multiplicación y división primero, después sumas y restas posteriores, entonces hacemos la multiplicación, sería 432 sobre 2. Esto serían 2046 más 432 sobre 2, y al hacer esa operación, que es la división, serían 216. Al hacer la suma de estos dos términos sería 2262 metros, que sería el desplazamiento que nos lo solicitaron. Al hacer la fórmula directamente para la velocidad final, sería la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Vamos a calcular directamente la velocidad final, que es directamente la velocidad inicial, que la calculamos en la parte superior, por el estándar, sobre 341 metros sobre segundos, más 12 metros sobre segundo, ¿listo? Por 6 segundos, ¿listo? Generalmente vemos en la parte inferior que 341 metros sobre segundo más esa operación, entonces hacemos la multiplicación directamente, que sería directamente esa parte. Entonces se haría la multiplicación normal. Una parte importante que aquí sería, de acuerdo al estándar, que es la parte superior, este sería el operador al cuadrado, me estaba equivocando. Este sería el operador al cuadrado. Entonces ese operador sería la S. ¿Listo? Metros sobre segundo al cuadrado, porque de acuerdo al estándar lo tenemos así. ¿Qué sucede? Que como está multiplicando y se cancelan y quedaría metros sobre segundo directamente. Entonces quedaría la operación, quedaría 340 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo por 6. El 6 se canceló el segundo, entonces ya quedaría ahí. 341 metros sobre segundo más 72 metros sobre segundo, porque la multiplicación de estos dos da 72 metros sobre segundo, y la suma de la velocidad final sería 413 metros sobre segundo, sería la velocidad final. ¿Listo? Con esto concluimos los dos ejercicios, que no son los solicitados y que tenemos fechas al 19 de septiembre. Les agradezco mucho por la atención prestada y que tengan un excelente día.